Bien, un poco tarde, pero ya tengo aquí la presentación. Estaba revisando algunas cosas. Bien. Pues estamos en la primera sesión aún. Este libro realmente es el mejor compendio que podríamos estar utilizando para la clase. Y bueno, lo ideal evidentemente es la lectura y más el texto que está en inglés. Vuelvo a comentarles, también está la versión en español. Bien, entonces este capítulo tiene un contenido relacionado a el diseño de investigación, no a la parte estadística, pero ya vimos esa parte, y la validez que tiene en términos de su validez interna, es decir, cómo el diseño podría tener alguna complicación o alguna ventaja para la validez versus la validez externa, ¿no? Pues está más relacionada a la generalización. La validez interna tiene que ver con el modelo, el diseño, y que algún error en el diseño pueda llevar a tener dudas acerca de la validez interna del trabajo. Bueno, entonces todas las diapositivas están referenciadas al texto de Clark Carter porque realmente es únicamente la idea que él tiene acerca de estos modelos de investigación y su autoría. Bueno, entonces tenemos este tipo de estudios que son los que tienen una variable y en este caso tenemos, si lo recuerdan bien, pues solamente la medición de una variable, ¿no? Estamos haciendo referencia a diferencias entre grupos o que un grupo, una hipótesis que diga más que un grupo que otro, sino simplemente estamos viendo la evaluación, por ejemplo, del coeficiente intelectual o del IQ de un participante, ¿no? Lo que va a hacer Carter es mencionarnos aquí en rectángulos, es la idea de tener grupos, participantes y demás, y la variable latente dice observación, ¿no? Realmente es una observación o una medición, ¿no? La idea es que es algo que se está midiendo. Y también tenemos una derivación de este modelo basado en, pues es un participante y son 2, 3, 4, 5 observaciones las que se están haciendo o mediciones, y entonces ahí tendríamos como puntaje, pues, la media derivada, no podremos tener acá otro, y bueno, ahí tenemos realmente que es una media, lo que estamos en promedio. Nos dice también, bueno, podría ser one shot case study with the summary statistics from a group. Y también podríamos tener entonces que no fuese realmente la media del participante, sino la media a través de varias observaciones, sino la media de varios participantes que componen a un grupo y esta ejecución, ¿no? Por ejemplo, la de un rompecabezas, que es la que él está anunciando en este capítulo. Luego podríamos tener, y este me parece que es un modelo muy interesante porque nos habla de una situación en la cual podríamos tener ya una intervención, va a ser esta notación para nuestras intervenciones, un rombo, y solo tenemos un post-test con un grupo, ¿no? ¿Qué significa eso? Tenemos una serie de participantes que son de un grupo, vamos a una intervención y vamos a evaluar. ¿Y por qué es post-test only? Porque, por ejemplo, podría ser situaciones en las que estamos haciendo una intervención a una persona que podría reofender, y bueno, vamos a tener una evaluación pre y tampoco tenemos una línea base, ¿no? Entonces, simplemente estamos haciendo la conducta post. ¿Qué tenemos aquí? Pues una variable individual, ¿no? No es dependiente ni independiente. Tenemos como objetivo describir y pues la estadística descriptiva, y si acaso tendríamos una prueba Z. Tenemos diseños que tienen una variable independiente con dos niveles en términos de los Between Subject Design, que son estos que muestras independientes. Y aquí ya tenemos la idea de variable independiente con dos niveles y la idea de que tenemos una variable dependiente. Entonces tenemos, por ejemplo, el Cross-Sectional Design into Groups. Dos grupos son tratados como los dos niveles de una variable independiente, y los integrantes de cada grupo son medidos bajo una variable individual. Y entonces podríamos tener, como lo ven aquí, pues ya un diseño que puede incluir el tiempo como una variable asumida, y al tomar diferentes participantes en diferentes etapas de un proceso, pero medidas al mismo tiempo. Por ejemplo, si un investigador desea estudiar las diferencias en el IQ con la edad, él puede testar el IQ de dos diferentes grupos de edades de 20 y de 50 años. Este diseño sufre por los problemas de historia. Si los estándares educativos cambian con el tiempo, las diferencias del IQ entre los grupos podrían ser una consecuencia de esto más que el cambio de los individuos.
Entonces, está diciendo, bueno, vamos a medir el IQ y entonces en el grupo 1 estaría los de edad de 20 años, ese sería este grupo, y aquí estarían los de 50 años, y tendríamos la observación. Y vean, el IQ, coeficiente intelectual, sería la variable dependiente, y el grupo de 20 años con o en referencia al de 50 años, ahí es donde teníamos una prueba, ¿no? Si fuese distribución normal, pues ya podríamos hablar de una T de students para muestras independientes between subjects. Arriba también nos dice, bueno, habilidades matemáticas testadas, si lo vemos entre hombres y mujeres, o si fuman o no fuman, entre hombres y mujeres. Si la variable dependiente no tiene nivel de medición de distribución normal, entonces podríamos estar hablando potencialmente de una G cuadrada, de un odd radio, de distribución binomial también. También tenemos el two groups post-test only design. Se parece un poco al que vimos hace rato con los ofensores, pero en este caso tenemos, vean cómo ya hace rato decíamos tratamiento, pero también va a utilizar estos rombos para decir, tenemos aquí los niveles de la intervención, ¿no? En el nivel 1, en el nivel 2, y tenemos la observación. Hace rato les decía, ¿por qué tiene que ver con la validez interna? Porque vean aquí, me voy a regresar a este caso, ¿no? Aquí lo que está diciendo es, bueno, podría ser entonces que tuviéramos una situación en la cual queremos ver la diferencia de edades, 20 y 50 años, y la hipótesis sería que el coeficiente intelectual quizás va a mejorar a través del tiempo, a través de la maduración, y entonces las personas con 50 años tendrían un coeficiente intelectual más alto, pero también nos dice, bueno, puede pasar que tengamos ahí una variable interviniente que sería el sistema escolar, ¿no? Que entonces haya cambiado cuando las personas que estamos estudiando 50 años pues, tenían 20 años, estaban en una situación diferente y que se deba más bien a este cambio generacional y no a la variable que estamos evaluando, ¿no? Y ahí hay una amenaza a la validez de ese estudio, ¿no? En este también pasa lo mismo, nos dice, si nosotros tenemos, bueno, evidentemente tenemos el pre, ¿no? Entonces tenemos que hacer claro que esto es solo un póster y que es específicamente para el problema cuando no podemos evaluar a los participantes en un previo y que tiene que tener una justificación, ¿no? La idea de por qué no pudimos hacerlo. En el caso de los que ofenden, es claro, no podríamos estar esperando a que tuvieran una conducta fuera de la ley para poderlos evaluar. Y en este caso, donde tenemos el grupo 1 y el grupo 2, pues la idea sería que uno de los grupos fuera el grupo control, ¿no? Porque esa es la idea que nos da de que el tratamiento está funcionando, ¿no? Empezamos a tener un poco más de idea o de claridad acerca de los modelos cuando son vistos así. Y luego tenemos el modelo que es quasi panel. Un propósito de este diseño puede ser medir a los participantes de forma previa al evento y entonces medir el efecto del evento en sí mismo. Por ejemplo, nosotros tomaríamos una muestra de estudiantes de drama. Tenemos la población. Vean cómo está otra vez con el rectángulo. Uh, previa a su asistencia a un curso de drama y medimos qué tan extrovertidos ellos son. Después del primer año de curso, nosotros deberíamos tomar otra muestra de la misma población de estudiantes, lo cual pudo o no estar incluida en el testeo original, y medir su extroversión. Entonces tenemos un grupo que ha sido testado, luego a través del tiempo tenemos el otro y vamos a ver qué tanto el curso de drama pues ha tenido una diferencia. En suma, para la selección de maduración y selección por maduración son potenciales amenazas a la validez interna, tal como puede serlo la instrumentación. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos haciendo pretest post-test, que sería el modelo ideal, ¿no? Conocer a los estudiantes antes, tener la intervención, que sería el curso de drama, y entonces volverlos a medir, sino que es un panel en el cual en algún momento antes de la intervención nosotros evaluamos al grupo, a una muestra de ellos y luego otra muestra, que pueden estar algunos sujetos de aquí a acá o pueden no estar, ¿no? Y entonces nuestras evaluaciones sí están separadas a través del tiempo, pero no son las mismas personas, ¿sí? Entonces, esto podría ser tanto la selección como la maduración, pues un problema potencial para la validez de nuestro estudio. Bueno, entonces tenemos ahí los modelos Vitul. Vamos a entrar a los modelos Within.
Within subject post test only. Otra vez tenemos este grupo al cual no pudimos evaluar acá por alguna razón. Y decimos, por ejemplo, a los participantes les he dado 2 tipos de rompecabezas para resolver ellos mismos. Ellos toman tiempo para resolver cada uno. Entonces tenemos a una muestra de participantes, tenemos que salen del mismo lugar porque tenemos la variable independiente en 2 niveles con el primer juego de puzzles, de rompecabezas, el segundo, pero es el mismo sujeto. Entonces esta medida está relacionada, esta medida es Within. Y luego observamos la ejecución, ¿no? Esta es la variable dependiente. En este diseño sería mejor tener una condición como la condición control, si es que es una intervención testada, es decir, queremos ver los efectos de la intervención, entonces otra vez lo ideal para la situación de la validez interna de nuestro diseño sería que uno de los grupos fuera el grupo control. One group pretest, post-test. Y vean, esta ya es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Ya empieza a ser un modelo mucho más viable, en el cual pues tenemos la idea de que está el grupo, compuesto evidentemente por participantes, tenemos la primera medición de la variable dependiente, tenemos nuestra intervención y tenemos otra vez nuestra medición, ¿no? Estas 2 mediciones son las que van a entrar al análisis estadístico. Tenemos pretest, post-test, un grupo. ¿Cuál es el problema asociado a este modelo? Ya, vean cómo también nos dice, ¿no? El diseño es similar al del diseño de panel simple, pero aquí sí tenemos identificados a los alumnos que están en el curso de drama, ¿no? Medir su nivel de extroversión y luego el curso, la intervención y otra vez el nivel de extroversión. Y ya ustedes creo que pueden identificar perfectamente cuál es el problema de no saber si realmente se debe a la intervención, pues que tendríamos que tener aquí otro grupo que evidentemente fuera el grupo control, o el grupo que no recibe la intervención. Tenemos el variación. One group pretest, post-test. Perdón, aquí les estoy dejando la misma idea, ¿no? Simplemente estamos hablando un poquito de más cosas. Y aquí está la diapositiva que habíamos visto en la grabación pasada, ¿no? Una variable pendiente que aquí la hemos definido como las observaciones que vienen de la variable latente, la extroversión, la ejecución, etcétera, etcétera, es un instrumento o una observación, y nuestra variable independiente con 2 niveles, ¿no? Que ha sido en los modelos para muestras independientes, para muestras relacionadas, con distribución normal, sin distribución normal, medición de nivel de medición ordinal y la nominal. Si no, quién sabe, y en el caso de si no, que podría ser una distribución también binomial, ¿no? Y que evidentemente están aquí nuestras G cuadradas y nuestras pruebas de cambio de Magnemer. Diseños que tienen una variable independiente con más de 2 niveles, y primero otra vez vemos between subject y luego within subject. Que tienen una variable independiente con más de 2 niveles, acuérdense, ¿no? Tenemos 3, 4 o más. Este diseño, le va a llamar el autor multi. Yo creo que ya voy a quitar la cámara porque me preocupa que no crean que están viendo un profesor, pero también es cierto que nos molesta mucho ahí en las letras, ¿no? Multi-group cross-sectional, static or non-equivalent. Ese es un diseño cuasi experimental en el cual los participantes en los 3 grupos, como los 3 niveles de la variable independiente, son medidos sobre una variable dependiente. Por ejemplo, los niños en 3 grupos de edad les son realizadas pruebas sobre su comprensión sobre las partes del cuerpo humano. Y entonces tendríamos aquí, pues, la variable independiente con sus 3 niveles, ¿no? Cuasi experimental, lo escribo espantoso, sería el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. La variable independiente tiene 3 niveles. Y esta es la observación, que la variable dependiente, que en este ejemplo es su comprensión acerca de las partes del cuerpo humano. Y arriba sería la edad.
Ahora, es interesante notar que en el caso de Craig Carter sigue hablando como variable independiente, aunque en realidad nos dice que podría ser más bien una variable categórica o una variable de tipo sociodemográfica, de socioeconómica, y que en realidad a veces se le llama de diferentes formas, incluso variables atributivas, pero que él no va a cambiar la denominación de variable independiente para no crearnos conflicto, ¿no? De dónde están saliendo los grupos. Y evidentemente hay que darnos cuenta ahí que la asignación de los participantes no es al azar y tampoco hay un grupo control, ¿no? Mejor tenemos cuasi experimental. Multigroups post-test only. A cada grupo le es asignado un tratamiento diferente y entonces se toma la medición. Por ejemplo, niños son situados en 3 grupos, variable independiente de 3 niveles. Su tarea es seleccionar una pieza de arcilla que es tan larga como una barra de chocolate que les ha sido mostrada. O sea, les enseñan una barra de chocolate, luego una barra de arcilla y ellas tienen que encontrar como la que se parece más, ¿no? Previa a la realización del juicio, el juicio va a ser nuestra variable dependiente, a un grupo le es prohibido comer por 6 horas, al segundo por 3 horas y el grupo final es alimentado de manera previa a la prueba. Aquí el tiempo de limitación de alimentos, es decir, las 6 horas, las 3 horas y alimentados en ese momento, es decir, 0, pues es, digamos, la manipulación, los niveles de la variable independiente. Y luego tenemos la observación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por eso solamente es post-test on. Aquí tendríamos el primer grupo de la variable, el segundo nivel y el tercer nivel, que son las condiciones que ya describimos. Luego tenemos multigroup quasi-panel. Esta es una extensión de los grupos de quasi-panel que vimos, ¿se acuerdan? Hace rato, donde solamente estaban los estudiantes de drama y estaba hasta aquí, este grupo y este grupo. Ahora lo único que tenemos es que son 3, ¿no? Podrían ser 4, 5 y demás. Aquí lo que están agregando han sido medidos para conocer sus niveles de extroversión antes del curso, después del curso, segundo año del curso. Podrá ser tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, entonces la idea de tener un quasi-panel. Lo mismo para los diseños Wi-Fi, que está relacionado. Pues lo único que vamos a ver aquí es que en lugar de tener el grupo, en el tema de los participantes que ya estaban de manera independiente, pues aquí todos estos van a estar relacionados, ¿no? La variable independiente con el primer nivel, el segundo nivel, hasta aquí estarían las pruebas T para grupos relacionados o si es que tiene distribución normal y aquí ya están los grupos 3, los 3 niveles. Este diseño es el equivalente al diseño 3.1b, pero los 3 grupos están apareados, pero son tratados de manera diferencial. Una vez más, es deseable que uno de los grupos sea el grupo control. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que los 3 grupos están apareados, por ejemplo, podrían estar apareados en base a la edad o a alguna situación de este tipo, y los 3 niveles de la variable son el tipo de tratamiento y evidentemente uno, potencialmente, para asegurar la validez interna del modelo, pues tendría que ser el grupo control. Within subjects post-test only, con more than 2 conditions, ahí me falta un H, ¿no? Cada participante provee una medición para las 3 diferentes condiciones. Y aquí esto también es muy claro. Por ejemplo, a cada participante se le pregunta sobre su calificación acerca de 3 disciplinas con referencia a la calidad científica de las mismas. Física, sociología y psicología. Una escala Likert de 5 puntos, que tan científica es a nada de científica. Y como otros diseños intrasujetos, el orden en el cual las observaciones de los diferentes niveles de la BI son tomados como variantes entre los participantes del grupo control. Y entonces tenemos un grupo que califica como B la física, la sociología y la psicología, es decir, está calificando la misma persona las 3 disciplinas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con este grupo? En este grupo, la parte de los rectángulos, que son los grupos o los participantes, pues están apareados por alguna razón, ¿no? Y la forma o el nivel
de la intervención es lo que cambia y lo que nos permitiría tener a uno como grupo control. Y en este caso es la medición la que está relacionada, ¿no? Es un solo grupo y le están aplicando 3 instrumentos diferentes. Entonces es mi calificación de qué tan científica veo la física en comparación a la sociología y en comparación a la psicología. No es como si le preguntaran a un grupo totalmente independiente, oye, que también podría ser, ¿no? Preguntarle a un grupo de psicólogos qué tan científica es la física, la sociología y la psicología, y luego un grupo de físicos y luego un grupo de sociólogos. Estos serían muestras independientes, un between subjects. Pero si es a mí misma la que me están diciendo qué tanto creo que la física es una ciencia, la sociología y la psicología, las muestras están apareadas. In the Group Time Series es una extensión del diseño One Group Pre-Test Post-Test, el cual puede ayudar para proteger la instrumentación y con ello la maduración y la historia. Recuerden que hemos estado viendo estas situaciones de la maduración, de la historia, porque lo que vemos es la validez interna de nuestro modelo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Tenemos un grupo, tenemos una observación, otra observación, tenemos nuestra intervención y luego tenemos otras 2 observaciones, ¿no? Tenemos 4 mediciones y bueno, la idea sería tomar en cuenta la maduración y la historia. La historia, el tiempo que ha estado esta persona en esta situación y la maduración, que no sea más bien el paso del tiempo el que está haciendo un cambio o el no paso del tiempo y por eso tenemos como lo que tradicionalmente llamamos seguimiento. Efectos graduales de la historia y la maduración deberían mostrar un incremento, mientras que los efectos de la intervención deberían incrementar como un cambio en la tendencia. La intervención. Una ventaja adicional es tomar las mediciones de un número de ocasiones después de la intervención, que ayudaría a monitorear los efectos a largo plazo de nuestra intervención. Variable independiente, más de 2 niveles. Paramétrica, tenemos one way, para muestras independientes, para muestras relacionadas. Los cruzcaluales y las Friedman, en el caso de ordinales, y de nominales tenemos la G cuadrada y el Q de Carr. Diseños que tienen más de una variable independiente y solo una variable dependiente en su modo between. Una variable independiente más otra variable independiente, tenemos 2, pues que hemos visto los factoriales, ¿no? De 2 por 2, 2 por 3, 2 por 6, y solo una variable dependiente porque seguimos, estos ejemplos son de univariados. En este diseño, cada participante es asignado a una sola condición. Esto es una combinación de los niveles de las 2 variables independientes. ¿Qué quiere decir con combinación? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, cuando una variable independiente tiene 2 niveles, vean cómo la primera variable independiente tiene nivel 1 y acá estaría el nivel 2. Entonces, tenemos la idea de cuántos grupos se pueden hacer si combinamos las 2 variables. Luego tenemos la variable número 1, perdón, la variable número 2 en el nivel 1 y la variable número 2 en el nivel 1. Entonces parece que tenemos un modelo 2 por 2, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces si tenemos un modelo de 2 por 2, 4. Entonces tenemos 4 grupos. Tendría que hacerse como una tablita así, ¿no? Y entonces lo que nos está, si ustedes tuvieran una forma de una tabla, y yo sé que dibujo horrible, pero vamos a intentar de hacerlo aquí, ¿no? Tendríamos entonces una tabla. Bueno, en realidad no dibujo tan feo, pero sí escribo feo en el pizarrón, ¿no? Entonces tendríamos variable independiente y esta es la 1, ¿no? Y este ejemplo es un ejemplo muy bonito que vamos a retomar en clase, que es un experimento en el cual están viendo el tiempo, esa sería nuestra variable dependiente, ¿no? Es el tiempo que la gente se tarda en reconocer unas fotografías. Les van a mostrar a los sujetos una serie de fotografías y entonces los sujetos tienen que identificar las fotografías. A menor tiempo, mayor rapidez en la identificación. Y entonces los rostros van a estar así. Primera variable independiente, rostros familiares, es decir, rostros conocidos de gente que ellos conozcan y rostros que sean
no familiares, ¿no? Rostros de gente que nosotros no conocemos o que no nos son muy familiares. Y luego vamos a tener una variable independiente número 2. Y esta tiene que ver con la orientación. Entonces, en algunos, pues vamos a tener una buena o una orientación correcta. Las personas van a estar con sus fotografías, ¿no? Bien. Y en la otra vamos a tener una orientación inversa. De cabeza está la fotografía, ¿no? ¿Quién se va a tardar menos? Oh, pues potencialmente cuando los rostros son familiares nos vamos a tardar menos tiempo. Y cuando está de manera correcta, pues nos vamos a tardar todavía menos tiempo, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que aquí hay un modelo en el cual tenemos una primera variable independiente de 2 niveles. Y vamos a poner, aquí la idea es tener un asterisco de multiplicación, uno muy malo, pero sería la idea de un asterisco por 2. Y tenemos 4 grupos, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, una bella es una serie de fotografías de rostros con niveles familiar y no familiar, y la otra son presentados de manera correcta o inversa. La rapidez de reconocimiento es la variable dependiente. El número de BI de variables independientes en un diseño es usualmente indicado como diseño de una vía, de 2 vías y así sucesivamente. One way, 2 ways, 3 ways, 4, 5, 6, 7 ways. ¿No? Esto puede ser. Y la idea de la multiplicación de las vías en sus niveles, pues la idea de tener los 4 grupos, que son exactamente los que están indicados de este lado. ¿no? Tendremos entonces variable 1 en el nivel 1, familiar, variable 2 en el nivel 1, familiar, con la orientación correcta, sería este el primer grupo. Variable 1, nivel 1, familiar, y en el 2, inversa, estaríamos hablando de este sea nuestro grupo 2. Grupo 3, variable independiente 1, no familiar, y orientación correcta, estaríamos hablando de este grupo. Y en el grupo 4, variable 1, nivel 2, que sería no familiar, con orientación invertida, entonces tendríamos nuestro grupo 4. Tenemos un modelo entonces de 2 vías o una nova de 2 ways y dependiendo la distribución de los datos, ¿no? de la curva, distribución normal o no, podríamos utilizar ciertas pruebas estadísticas. O podría ser, si fueran solo esas frecuencias, pues estaríamos hablando de G cuadradas. ¿Qué más tenemos? Aunque se vuelve complicado, después de lo que nos dice Carter es hasta aquí es relativamente fácil, ¿no? Hacer nuestros grupos, pero ya cuando se entra a un nivel más complejo, ya se vuelve muy difícil, ¿no? Todavía es mucho más complicado. Tenemos entonces el multifactorial y es un full factory. Two ways with blocking on one IV, por ejemplo, y aquí no se ve la imagen, en un estudio de los efectos de las técnicas de memoria, la edad podría ser considerada ser un factor que necesite ser controlado. Estamos haciendo un estudio de memoria y queremos ver que la edad sea controlada. Los participantes son asignados en 3 bloques dependiendo de su edad. Los participantes en cada grupo son formados dentro de 2 subgrupos, con un subgrupo al que simplemente se le pide repetir una lista de pares de números, mientras que el otro subgrupo se le pide que formen una imagen de un dato que es relacionada a cada par de números. Uno está recordando números, el otro está recordando imágenes. Por ejemplo, 45 produce una imagen del fin de la Segunda Guerra Mundial por el año. Entonces, las variables independientes son la edad con 3 niveles y las técnicas de memoria con 2 niveles, la que asocia números y la que asocia imágenes. La variable independiente es el número de pares recordados correctamente. Es la variable dependiente, ahí hay un pequeño error. ¿no? El número de cosas que nosotros recordamos. Estos modelos, ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo se podrían dar las variables independientes combinadas. El modelo de nesting, ese es muy similar, pero los grupos están anidados, ¿no? Es muy poco probable que ustedes lo hagan, quizás en educativa. Por ejemplo, imagine que hay 2 métodos de enseñanza en las matemáticas.
por ejemplo, formal y basado en el tópico, que sepan de educativa, ¿no? Una educación formal y otro basado en el concepto. Imagina también que 4 escuelas están involucradas en estos estudios. 2 están adoptando un método y otras 2 adoptando el otro método. Tenemos entonces una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas, 4 escuelas. Esta escuela está adoptando el método de educación formal y estas 2 escuelas están adoptando el método basado en el concepto de las matemáticas, ¿no? ¿Y por qué se parece mucho a la otra? ¿No? Se parece mucho a este. ¿Cuál es la diferencia? Estos bloques azules que les pinté. ¿Por qué están anidados? Porque estas 2 escuelas están viendo esa situación y estas 2 escuelas están viendo la otra, ¿no? Y podríamos compararlas también como si fueran una sola escuela, ¿no? Porque realmente los niños de las 2 escuelas están recibiendo el mismo método de intervención. Y vean cómo dice nivel 1, nivel 2 y nivel 2. Y la segunda variable si dice nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, que son las escuelas. Mixed Split Plot Design. Y aquí tenemos los modelos y que son mixtos, ¿no? Parecería muy extraño cuando decimos el ANOVA de una vía para muestras independientes, el ANOVA de una vía para muestras relacionadas, o el ANOVA de 2 vías independientes, el ANOVA de 2 vías relacionadas, y de repente decimos el ANOVA mixto, de 2 vías mixtos, y entonces es como, ya es un complicado. En realidad es el que más utilizamos, ¿no? El que es más frecuentemente se da en los experimentos de intervención en salud, en experimental e incluso social, que es el experimento clásico, ¿no? 2 grupos, pretest, post-test, design. ¿Y cuál es la primera vía? Bueno, pues tenemos una vía que evidentemente es para muestras independientes. Este grupo y este grupo son independientes. Tenemos la segunda vía, la observación en el pre y la observación en el post. Y esta nuestra intervención. Y entonces esta línea, también se dibuja acá, pues es el grupo relacionado, ¿no? El within subject. Entonces este sería nuestro within y esta es nuestra línea between. Y por eso simplemente muestras relacionadas o apareadas y las muestras independientes serían el modelo mixto, una vía y una vía. ¿Cuál es la situación de la amenaza a la validez? Que este grupo, que tendría que ser grupo control, ¿no? Idealmente. Si tuviéramos que hacer, me parece que adelante viene otro, una idea, o bien en el cárter, hay algunos que no les puse, la idea de tener otra observación, pues sería simplemente tener otro grupo, ¿sí? Para tener otra intervención. Intervención 1, intervención 2 y el grupo control. Esos arañazos que están en la pantalla están quedando horribles. Una variante de este diseño es tu Way Mixer. Podrían ser 2 diferentes IB, que una fuera within y otra fuera between. En el estudio de reconocimiento de rostros, ustedes podrían decir, es que esto se parece mucho, ¿no? Es como una pequeña situación que tiene que ver con lo experimental. Aquí hay un grupo control, ¿no? Y hay una intervención, y entonces se ven los efectos del grupo control, perdón, de la intervención versus el grupo control, y la idea aquí sería que la variable independiente sería realmente una variable independiente y la variable dependiente realmente una variable independiente que es afectada por las variaciones de la independiente. Pero en este caso del two-way mixer, ahí creo que Carter es muy claro, están envueltas otra vez los 2 niveles de la variable, como por ejemplo los rostros, hacia un lado, hacia el otro, familiares y no familiares, pero aquí podríamos tener una variable relacionada y la otra no. ¿Cuál es la diferencia con el que vimos hace rato? Este no es un experimento, no hay un grupo control, ¿no? ¿Cómo logramos entonces que ese otro modelo que teníamos de rostros familiares, no familiares, invertidos, formato normal, puede estar relacionado? Pues vamos a relacionar una de las vías, ¿no?
o relacionamos los rostros, o hacemos algo para que esta vía también quede apareada, ¿no? Ese sería el ejemplo. No es realmente un grupo experimental porque no tiene grupo control, pero la idea sería que podríamos tener un modelo mixto también en las situaciones donde la variable independiente no es tanto una variable independiente. Porque usted puede decir, ¿cuál es el control? La fotografía que no está invertida también es la manipulación que está dentro de esos dos niveles, ¿no? No hay un grupo control y un grupo experimental. Y luego tenemos el grupo de Solomon. Y la idea que tenemos aquí simplemente es que nosotros tenemos como la combinación de estos grupos, ¿no? Pero los que estén en experimentos y demás, pues se van a dar cuenta que lo que queremos ver es la situación de que aquí y acá nos está faltando el pre, ¿no? Podríamos ver los efectos de que no haya ahí. Más sofisticado, tenemos Abbreviated Interrupted Time Series, y lo que tenemos es la misma idea del Solomon de hace rato, pero lo que va a cambiar acá, a diferencia del Solomon, es que vean como aquí no tenemos intervención, ¿no? Es un grupo a través del tiempo. Observamos, intervenimos solo aquí, volvemos a observar, ahora intervenimos en el grupo en espera, este otra vez ya no tiene, y volvemos a observar y vemos los efectos que tenemos en el seguimiento, ¿no? Entonces, este modelo es mucho más sofisticado porque en este momento, hasta aquí, tendríamos un grupo control, una intervención, tenemos el grupo control que ya ha entrado ahora a hacer la intervención, este no tiene, aquí ya empieza a hacer este seguimiento y en este momento estos dos ya son seguimientos, ¿no? Bueno, y luego tenemos esta situación igual, pero en una situación, si aquí ya estaba como anidado, ¿no? Ese nivel 1 y ese nivel 2 con una variable within, pues aquí ya lo vamos a tener, son modelos within completamente, ¿no? Donde vean cómo se parece al que vamos a hacer allá arriba, ¿no? Donde realmente en el ejemplo otra vez de velocidad de reconocimiento de palabras, se requiere que cada participante sea presentado con caras familiares y no familiares y con orientación normal o de cabeza. Si en el modelo full factorial le decíamos entonces a la persona, a un grupo de personas, ¿cuánto tiempo te tardas en reconocer este rostro? Así y así y así, con todos sus niveles. Acá lo que tenemos es que ya no es a un grupo el que se le presenta así, sino que un solo grupo tiene todas estas presentaciones de estímulos, ¿no? Es expuesto a las 4 situaciones para ver cómo están contestando a esos estímulos, ¿no? Y por eso tenemos un multi-way within subject design, que es el que usualmente hacemos nosotros, ¿no? Creo que de los que ven cómo va progresivamente mejorando el modelo y tratando de evitar estos errores relacionados a la validez interna, pues yo creo que este es uno muy sofisticado, tiene su grupo control, en espera, vuelve a hacer la intervención y tiene su seguimiento. Difícil, claro, porque si estar en una escuela o algo y no pueden tener esta división a través del tiempo y sobre todo el tiempo para hacer las 4 observaciones se vuelve complicado, pero es ideal. Y en este caso, ¿no? Donde es el mismo sujeto el que responde a los dos niveles de la variable en un factorial de 2 por 2. Y tenemos la estadística, la ANOVA de 2 o más vías para muestras independientes, de 2 o más vías para muestras relacionadas. Y en el caso de que no tuviéramos la tipo de distribución, pues idealmente estaríamos haciendo un ANOVA ordinal o una ANOVA nominal, pero también es muy probable que podríamos hacer modelos modelos lineales generalizados, ¿no? Donde no tenemos este tipo de distribución en la nivel de medición de la variable dependiente, pero que sí podríamos hacer en combinación con los grupos categóricos. Recuerden, cuando combinamos una regresión y una ANOVA en términos de parametría, tenemos modelos lineales generales, y cuando no tenemos la distribución en la variable dependiente, estaríamos hablando de modelos lineales generalizados. Allá lo vimos con la distribución binomial, aquí tendríamos otro tipo de distribuciones.
¿no? Y bueno, esa era la última, ¿no? Entonces, casi todos los que yo hago de factoriales tendrían esta dimensión, ¿no? E idealmente las intervenciones mucho más sofisticadas serían estas. Entonces, ¿cuál sería la idea de que viéramos mañana, nos reuniéramos mañana en clase? Pues es hablar un poco de estos modelos, porque, y bien lo estaba diciendo Carter, cuando no conocemos el modelo, cuando teóricamente no lo asociamos a una prueba estadística, pues de repente tenemos datos cuya naturaleza o distribución y demás no nos permiten realizar los análisis estadísticos que deseáramos o que potencialmente hubiéramos deseado hacer y no podríamos entonces contestar las hipótesis. Quizás nuestras hipótesis son mucho más sofisticadas realmente que nuestros datos o al contrario, tenemos hipótesis demasiado sencillas que realmente están dejando de lado la riqueza de todos nuestros datos. Bueno, entonces hasta aquí está esto y mañana nos vemos con la lectura y tendríamos potencialmente que empezar a ver la instalación de los softwares y la idea de en dónde están todas estas cosas para ver la distribución normal y demás y conocer la naturaleza de los datos, ¿no? Bueno, muchas gracias.